Como dije antes, cuando ya iban a aterrizar, algo andaba mal. La corporación, nuestra casa en Nicaragua, ya tenía radios y todo eso, y estábamos en contacto permanente las 24 horas. Pablo dio orden al piloto de no aterrizar. Entonces abortaron el aterrizaje inmediatamente. Llaman a Nicaragua y dicen, necesitamos su ayuda. Esto está pasando con nuestro avión. Tenemos que tener cuidado. Necesitamos un lugar para estar. Las autoridades colombianas ya fueron advertidas de lo que estaba pasando, por lo que ya estaban de regreso en Medellín esperando el avión, regresando. Así que el plan B era necesario. Inmediatamente Carlos contactó a Federico y a Tomás Borges y nos consiguieron un permiso para aterrizar. El acuerdo fue que cada grupo tenía que pagar lo que ya pagó Carlos. Entonces fue $1.000.000 para Gacha, 1.000.000 para los Ochoa y 1.000.000 para Pablo Escobar, solamente por estar allí. Pablo, por supuesto, dice, sí, no hay problema. Necesitamos aterrizar en algún lugar, entonces ellos directamente estaban allí y esa noche en la cena fue cuando supimos lo que realmente pasó en Nicaragua y por qué tuvieron que correr a Nicaragua. Que Pablo Escobar estaba realmente no enojado, no molesto, simplemente estaba fuera de control con Noriega. Me dijo, este tipo está muerto, pase lo que pase, está muerto. Estaba listo para traicionarnos y después de todo lo que habíamos hecho por él, después del dinero que invertimos en Panamá, después de todo ese dinero que invertimos en el laboratorio, nos ha traicionado, así que este tipo está muerto, pase lo que pase, no importa cuándo ni cuánto, está muerto. Ya matamos a un ministro, así que ya no nos importa nada, y este tipo está muerto. Pablo fue el principal conversador esa noche. Los Ochoa estaban muy callados. En primer lugar, Jorge estaba completamente en contra de la idea de ir a Nicaragua. Quería volver a Colombia, a cualquier finca, a cualquier pista de aterrizaje, daba igual. Él no quería ir a Nicaragua en absoluto. El mexicano se quedó callado, pero Pablo era realmente muy extrovertido y hablador. Teníamos que salvar lo que teníamos y moverlo. Los sandinistas nos dieron un lugar, un hangar donde poder estacionar no solamente los aviones que estábamos usando, la urbanización de Carlos Leder, sino cualquier otro avión que necesitáramos, así como un lugar para almacenar la cocaína. Y eso al principio es lo que pasó en Nicaragua. Parte de esa cocaína tenía que ser enviada a Estados Unidos, quedaba parte de la pasta aún sin procesar. Al principio, la idea era volver a Colombia con esa cocaína para procesarla, pero luego Carlos tuvo una idea. ¿Por qué no abrimos un laboratorio aquí? Tenemos la protección de los sandinistas, tenemos aeródromos, no tenemos que preocuparnos por las pistas de aterrizaje ni nada por el estilo, tenemos todo aquí. Era una buena idea, le dijeron, no hay problema, así que ese es otro dinero para pagar a los sandinistas, además de nuestra renta mensual. Esa era la idea con esa pasta, y esa pasta se quedó allí probablemente hasta el final. La cocaína que teníamos allí estaba dividida en dos partes. Se suponía que una la llevaría nuestro avión y el otro era el avión de Barrisel. Barrisel era amigo de los Ochoa desde antes. Él era un piloto en el que realmente se confiaba mucho. La primera carga, la carga de Barrisel, era la famosa carga donde la imagen fue llevada con Pablo cargando esas cosas y Ochoa cargando también. Fue un completo desastre. Gacha llevaba como dos o más, Pablo llevaba uno, probablemente ese fue el que realmente lo atrapó en el acto, pero estaban muy felices haciéndolo y felicitaron a Barrisel y bueno, buena suerte, cuídate y todo eso. Así que Barry se fue y después de un par de minutos también nos autorizaron a salir. Así que volvimos a Colombia y Barrisel se fue a Estados Unidos. Por supuesto, ya se sabía que el avión de Barrisel tenía cámaras. No lo sé. Lo primero que supimos fue que la carga fue atrapada por casualidad en una parada de tráfico en los Estados Unidos. No hay casualidad en este negocio. Entonces todos preguntan, ¿quién no estuvo en la operación? ¿A quién no conocemos? Entonces, ¿quién estuvo en las Bahamas? ¿Quién estuvo en las pistas de aterrizaje y en todas partes? ¿Quién está en todas partes? ¿Los conductores? ¿Las personas que van a esconder la cocaína? ¿Las personas que van a recoger el dinero? Localizaron a cada una de las personas para saber qué pasó, para que no existiera coincidencia.
Todas las pruebas apuntaban a Barrisel. Por supuesto, los Ochoa dijeron, no, no puede ser, porque es amigo nuestro desde hace mucho. Y después, no recuerdo cuándo exactamente, pero intentamos saber qué era lo que había ocurrido y estaba claro. Los Ochoa estaban tan convencidos de eso que lanzaron la operación para encontrar a Barrisel y matarlo. Estaba muy claro. Aunque todavía no teníamos la imagen, aunque no teníamos toda esa palabrería que surgió después de la imagen que se presentó en los periódicos, sabíamos lo que estaba pasando allí. Y después de la foto, por supuesto, no había nada más que matar a ese tipo. Fueron los Ochoa. Los Ochoa realmente le confiaron todo a este tipo. Estuvo en Colombia, conocía a las familias, fue tratado como parte de la familia, como otro miembro más. Jorge especialmente tenía mucho trato con él, pensaba en él como en un hermano mayor o algo así. Realmente confiaba en este tipo, le gustaba, así que sentirse traicionado de esa manera fue una gran ofensa para él. Así que por supuesto tenía que salir. Fabio quería hacerlo personalmente. Jorge lo convenció de que no lo hiciera por el riesgo que implicaba, pero Fabio realmente quería hacerlo personalmente. Después de lo que pasó con Barrisel, los nicaragüenses se pusieron demasiado nerviosos por lo que estábamos haciendo allí y dijo, necesitamos esa cocaína fuera de aquí lo antes posible. Así que tuvimos que sacar esa cocaína. En Carlos sí, en el resto de los muchachos no, porque esto era solo una parte de la operación. A pesar de que estábamos en un gran lío, los vuelos seguían saliendo, despegando de Colombia como cualquier otro día normal. Alguien más lo estaba moviendo. No los aviones de Carlos, sino los de otras personas. Así que la operación nunca terminó, nunca se detuvo. No diría que controlaba la mayoría de las operaciones de transporte. Lo que sucedió fue que Carlos jugó un papel muy especial en el establecimiento del negocio en Estados Unidos, porque tenía Norman's Cay, él era el dueño de la isla. Pablo mandó esa avioneta que tenía en su finca en Colombia, con 2 o 3 kilos de cocaína, y Carlos abrió su isla para ello. Así que, por supuesto, Carlos fue un jugador muy importante en esto. Fue la persona que realmente amplió la visión del negocio. Antes enviaban una mula con algo en el estómago, 1 kilo aquí, 1 kilo allá. Abrió esto como una operación importante. Él fue quien realmente creó la idea para poder mover miles y miles de kilos a los Estados Unidos. Los sandinistas querían deshacerse de la cocaína que tenían para demostrar que no tenían nada que ver con ese negocio. Teníamos 2 camionetas pequeñas que usábamos para movernos por la ciudad en Managua, así que tuvimos que usar esas 2 camionetas para mover esa cocaína que quedó después del vuelo de Barrisel directamente a la casa donde estaban. En ese momento, Pablo, los Ochoa, el mexicano, ya se habían ido, pero tuvimos que mudarnos a la casa donde vivían entonces Pablo Los Ochoa y el mexicano. Y después nuestro avión llevó la cocaína ya procesada a Bahamas y luego a los Estados Unidos y ya esa carga estaba segura. Cuando llegaron Pablo y los Ochoa y todos ellos, había unas 5 personas con ellos y asumimos en ese momento que solo eran guardaespaldas traídos por Pablo y los Ochoa para ser parte de su seguridad. Luego llegó el momento en que estuvimos las 24 horas en la casa porque no nos dejaban salir. Después sí salimos, pero al principio estuvimos en la casa esas 24 horas sin hacer nada más que esperar la opción de volver a Colombia o esperar a que pasara algo. Así que empezamos a hablar de esto, y el señor que era el jefe del grupo se puso a hablar de ello, a hacer chistes de lo que pasaba en Colombia. Entonces finalmente se familiarizaron con nosotros, comenzaron a confiar en nosotros y un día finalmente dijeron, ¿queréis escuchar la historia del asesinato? Y dijeron que sí. Bien, esta es la historia. Planeaban matarlo tan pronto como saliera del edificio del ministerio, pero no pudieron. Así que tuvieron que seguirlo por muchas cuadras. El tráfico era tan denso que no pudieron encontrar un lugar lo suficientemente seguro para disparar y correr. Finalmente un tipo murió ese día, el que efectivamente le disparó a Bonilla. Los otros tipos eran 2 en auto, 2 en moto, total, para la operación, y llegaron a un punto en Bogotá que es muy pesado a esa hora
hora de la noche, como a las 5 o las 6 de la tarde. Los coches estaban detenidos, no podían moverse, y la única motocicleta que tuvo la oportunidad de hacer algo, de disparar, fue la de este tipo. Se volvió hacia las otras personas y les dijo: «Está bien, cuiden de mi esposa, sé que voy a morir, cuiden de ella». Así que le dijo al conductor: «Vea por ello, vamos a hacerlo». Lo hizo solo, porque los demás estaban atrapados allí. Decidió correr y recibió un disparo. Tan pronto como esto sucedió, el grupo que dirigía la operación tenía que hacerlo, por supuesto. Se fueron a Nicaragua y se quedaron con nosotros. Era gente de Carlos directamente. Al mexicano no le importaba. No sabía exactamente qué pasó o cuál era la versión. Cuando escuchó, estaba listo y dijo: «Bien». Jorge y los Ochoa no estaban muy contentos con la operación. Pensaron que esto iba a lanzar una gran operación contra nosotros, así que no tenía ningún sentido. Pablo fue quien lo llevó todo, quien dirigió esa operación, y era su gente, su dinero, todo era suyo. Pues bastante miedo. En este negocio, si traicionas, tienes que temer que algo te suceda, que te persiga. Si delatas a otra persona, debes ser consciente de que estás muerto. Pase lo que pase, estás muerto. De la misma manera, entre las personas que estaban trabajando con Pablo había un gran sentimiento de confianza. Si Pablo lo dijo, está bien, hazlo. No te preocupes por ello, hazlo. No por miedo, sino porque todo el cártel de Medellín confiaba en su criterio. Carlos nunca los vio más grandes, ni mejores, ni nada de eso, porque él era igual entre iguales, él era parte del mismo grupo. Siempre pensó en ellos como amigos, como socios, como personas en las que podía confiar, especialmente en Pablo. No, no lo creo. Lo que pasó fue esto. Las personas que estaban más expuestas al público se convirtieron en las personas temidas por la sociedad en general. Pero déjame darte un ejemplo. Los Ochoa no eran tan abiertos como Pablo en política. Los Ochoa estaban muy asentados, una familia agradable, gente amable, muy familiares. Así que no eran tan temidos como los demás. Fabio Senior era la clara imagen de un abuelo, de una buena persona, un excelente conversador, muy amable, muy tierno. Entonces, este tipo de imagen es la que damos de los Ochoa. Sí, podían ser tan peligrosos como cualquiera. Como Barrisel, por ejemplo, para darte solo uno. Eso sí, para los Ochoa era la última opción, así que el mexicano era la primera. Hay que hacer algo, deshacerse de él. Entonces Pablo a veces sí, a veces no, pero para los Ochoa fue: pensémoslo, tratemos de hacer un trato con las personas que cometieron el error. Como último recurso, pues necesitamos matarlo. Está bien, tenemos que hacerlo, pero ese era su último recurso. Cuando Carlos dijo: «Prefiero que me entierren en Colombia que estar preso en los Estados Unidos». Realmente lo dijo en serio, realmente expresó el sentir de todos ellos. Eso es básicamente lo que pasó cuando Lara Bonilla dijo que iba a restablecer la extradición y que iban a enviar a todos a los Estados Unidos. Eso es lo que realmente agitó la olla. Ese concepto lo expresaron todos ellos, muchas de las personas que estaban involucradas en el negocio de las drogas en ese momento. Y no pasó nada hasta que comenzaron a sacar el dinero de los Estados Unidos. Carlos y Pablo expresaron un concepto preguntando: «¿Quién está usando esa cocaína? No la estamos usando nosotros, es Estados Unidos». Y lo del alcohol y la prohibición y todo eso, durante 12 años, dijeron que podía convivir con toda la mafia porque la mafia vuelve a invertir el dinero en los Estados Unidos. Eso estuvo bien, pero cuando los colombianos, parte del tercer mundo, los que no somos nadie en este mundo, estamos sacando millones y millones de Estados Unidos, ahí es cuando Estados Unidos empieza a pensar en la guerra contra las drogas. Estaba bien hasta que el dinero empezó a salir.
Realmente no. No recuerdo ninguna ocasión en que estuvieran preocupados por lo que estaba pasando aquí. Estaban preocupados por el negocio, que estaban perdiendo el dinero, estaban perdiendo las propiedades que Estados Unidos incautó y dijeron, tenemos que tener cuidado, pero nunca dijeron, no sabemos si esto es correcto o no. Pero dentro de la organización, por ejemplo, Carlos tenía la política de que si te atrapaban consumiendo droga, estabas fuera. Ya no eras parte de la organización, no importa quién fueras. Podría ser el teniente, podía ser un pequeño soldado, podía ser el cocinero. Si te atrapan consumiendo cocaína, estás fuera. Esa fue la política, porque dijo que la cocaína te destruye el cerebro. El crack destruye tu cerebro. El crack y la cocaína era de ninguna manera. Te vas a quedar aquí. Si tal o cual es atrapado, no lo toques. Sí, muchas veces. La política estadounidense fue motivo de risa todo el tiempo debido a ello. Por un lado estaban lanzando una gran campaña contra las drogas y luego por otro lado había gente en el país que la usaba, gente de negocios, de Hollywood. Así que sí, estaban preocupados por ello, pero estaban bromeando sobre el no de Nancy Reagan, cuando mientras tanto estaba aumentando nuestros cargamentos de cocaína a los Estados Unidos. Estábamos diciendo 30 toneladas al año pasado y ahora hemos enviado 60. Entonces, ¿dónde diablos está la política del no de la que están hablando? Ese tipo de cosas era algo de lo que se bromeaba. Tuve suerte de que me atraparan porque básicamente si no me atrapaban en el momento en el que me atraparon probablemente debería estar muerto ahora porque me dirigía a un punto sin retorno. Estaba teniendo muchos problemas, el avión que choqué, la carga que el mexicano asumió que era mi responsabilidad y todas esas cosas. Me dirigía a un callejón sin salida, así que básicamente tuve suerte. Tuve suerte de ser atrapado por la DEA y tuve la suerte de tener una segunda oportunidad. ¿Estoy de acuerdo con toda la política de la DEA? Probablemente no. ¿Alabo a la DEA? Probablemente tampoco. Pero tuvo una segunda oportunidad gracias a la DEA. Para mí es un concepto muy personal. Sabía que estaba completamente equivocado en lo que estaba haciendo. Me dije, vamos a hacer un buen dinero y luego desapareceré. Y es un concepto básico para todos los pilotos. No conozco a las otras personas, pero a todos los pilotos nos involucran en esto porque queremos algo de dinero y luego salir. Queríamos hacer un par de buenos vuelos, poder guardar dinero de por vida y luego marcharnos. Y por el negocio, hoy tienes dinero, mañana no, y luego la forma en la que puedes volver a la normalidad es haciendo otro vuelo y otro vuelo, y así te mantienes ahí. Luego, después de un tiempo, si vuelves a tu vida normal, extrañas esa locura. He visto a muchas personas que regresan al negocio de las drogas no por el dinero, sino por la emoción que hay detrás. Estamos humanamente chiflados y sentimos un tipo diferente de emoción durante ese tipo de viajes, sabiendo que alguien podría estar allí, que te pueden atrapar, que vas a pasar el resto de tu vida en prisión y que puedes ser asesinado por alguien. Esa es una emoción loca que buscas después de un tiempo, y eso básicamente es lo que sucede. Es como una adicción a esas cosas. He visto a mucha gente volver por eso, no por el dinero y no porque no tengan dinero, sino porque extrañan esa parte de la vida.